Se lo voy a invitar a que me acompañe. Ahí está en las pantallas. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. ¿Qué dice? Versículo 2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Es el mismo tema del apóstol Juan. Otra semana vamos a ver lo mismo, de cierta manera. Dice que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca, ¿qué? La Pascua. Esto es muy importante, si quieres subrayarlo por ahí. Entonces estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Así vamos a decir: gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa. Y te pedimos en esta tarde, Señor, que nos hables. Habla nuestro corazón, habla nuestra mente, Señor, nuestro espíritu, Señor. Transfórmanos, Señor, cámbianos, Padre. Enséñanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, y que todo momento, Señor, te veamos no solamente como nuestro Salvador, sino también como nuestro proveedor. Gracias, Padre. En este día te damos toda la honra y toda la gloria. Amén. Le voy a dar un fuerte aplauso al Señor. Y mientras que usted le da la alabanza al Señor, puede ocupar su lugar, hermano. Gracias. El pasaje que vamos a trabajar, mi hermano, esta mañana, es desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Es un pasaje denso y es profundo. A lo mejor es un poquito más sencillo el concepto o el tema, en contraste con la semana pasada. La semana pasada era un poquito más pesado, porque estábamos discutiendo, estábamos hablando de la autoridad de Jesucristo. Él dijo: yo le doy vida a quien yo quiero, y yo juzgo la vida. Unos se van a levantar para vida, otros se van a levantar para condenación. Y mientras que Él está haciendo esto, mi hermano, yo creo que este es una confirmación otra vez de su autoridad. Lo que el Señor Jesús está a punto de hacer. Ahora, a lo mejor usted tiene mucho tiempo de estar en la iglesia, a lo mejor es la primera vez que nos visita, y de todas maneras usted va a saber de estas historias, porque la alimentación de los 5,000 hombres es uno de los milagros más conocidos. Ahora, un dato interesante que quiero que sepa: este milagro está en los 4 evangelios, y los 4 evangelios nos dan un detallito, una foto más entera y bien rica de todo lo que ocurrió en este día. Aun y cuando no tenga mucho tiempo en la iglesia, lo más seguro es que usted ha escuchado que Jesús alimentó a 5,000 un día. Y para ser fieles, mi hermano, con la palabra de Dios, mire, necesitamos usted y yo entender que Juan hace la aclaración: eran 5,000, pero solamente los hombres. No solamente eran 5,000, sino que eran alrededor, se escatima, se calcula que era posiblemente alrededor de 20,000 personas las que estaban ahí. No estoy muy familiarizado, discúlpeme que todavía, a pesar de que ya tengo 8 años de vivir en Oklahoma City, no estoy muy familiarizado con si tenemos un centro de convenciones que tenga espacio para 20,000 personas en un solo evento. Pero pues en Texas como que estoy más familiarizado, como en el American Airlines Center. Usted puede estar en un partido, en un juego donde puede haber 20,000 personas en un solo evento. El Alamo Dome, que desde donde nosotros venimos, solamente le caben alrededor de 15,000, 16,000 personas, pero 20,000, se calcula que era alrededor de 20,000 personas. Lo primero que quiero que vea es que este es el punto climático del ministerio de Jesús.
Jesús nunca había estado enfrente de tanta gente y no ha estado, desde entonces ya no ha estado enfrente de tanta gente como hasta que Jesucristo vuelva. Vamos a estar enfrente de Él y Él va a estar enfrente de nosotros. Pero esto fue lo que ocurrió, hermano, que el ministerio de Jesús se empieza a desarrollar y el apóstol Juan hace un trabajo específico en señalarnos las 3 Pascuas que Jesús visitó. ¿Alguien recuerda cuando vimos la primera? La primera es cuando Jesús viene, entra al templo y chicotito, ¿para qué sirves? Pero esta es la segunda, y en la segunda ya la fama o la reputación de Jesús había circulado en todo Jerusalén, de que era una persona que hacía milagros, y estamos otra vez considerando este factor que es clave, mi hermano, en el Evangelio de Juan. Todavía estamos en el capítulo 6 y Juan nos sigue hablando de lo mismo, que la gente que seguía a Jesús, no importaba si eran 3, 4, 5, si eran 20, si eran 100, o si eran 5,000, o si eran 15,000 o 20,000, lo seguían, pero porque Jesús hacía milagros. En particular nos dice el versículo 2 que acabamos de leer, que le seguían porque habían visto, habían oído lo que Jesús hacía con los enfermos. Entonces, este es el punto clave. Como después de este momento, mi hermano, después de este momento, el ministerio de Jesús va a aparecer como que va en picada. Y lo que nosotros vamos a ver, esta es la relevancia o el significado, mi hermano, que después de que Jesús alimenta a 20,000 personas, les va a decir, la comida no es lo más importante. Lo más importante es que yo soy el pan de vida. Y de los 20,000 que lo seguían, todos lo dejaron, excepto sus discípulos. Esto va a ser clave, mi hermano, para que usted y yo entendamos lo que dice la palabra de Dios. Viene el apóstol Juan, nos hace esta aclaración que era el tiempo que estaba cerca de la Pascua. Y entonces la Pascua es uno de los 2 festivales en los que los judíos tienen que regresar a Jerusalén. No importa dónde vivían, si vivían en la aldea de enseguida, en Samaria, en Galilea, o si vivían en otras provincias o en otros países. De donde se encuentren, de donde se encontraran, tenían que viajar los judíos para regresar a Jerusalén. Cuando usted y yo vemos que solamente siguiendo a Jesús hay 20,000 personas, ahora usted se da una idea por qué. Está este peregrinaje de todas partes del mundo que viene de los judíos para celebrar la Pascua. Y yo no sé si usted puede identificar, hay algunas cosas. En la mañana mencionaba algo, mi esposa no está aquí, pero de todas maneras me voy a atrever, algunos detalles, porque hay cosas que nosotros vemos, que nosotros oímos, que nos recuerdan eventos en nuestra vida, que nos recuerdan situaciones. Mire, le voy a decir, como en estos tiempos, ¿verdad? De lo que como buenos hispanos oímos, la Cuaresma. Yo oigo la Cuaresma, mi hermano, y yo tengo esta sensación en mi nariz de cuando olía la capirotada que hacía mi madre. Y tengo muchas ganas, ¿verdad?, de comer capirotada. Pero no cualquier capirotada, discúlpeme, la de mi mamá. No, hay algo que... Y luego usted lo huele y huele a algo, ¿verdad? Tiene un olor, se encuentra en un lugar o algo y lo lleva a acordarse de algo. Otra de las historias que le he comentado, porque la capirotada es la forma light, le voy a decir que cuando me animé a pedir la mano de mi esposa con sus padres, mis padres, yo no sabía mucho de estas cosas, pero fueron mis padres los que fueron conmigo y ellos fueron los que hablaron con sus papás. Es un poquito diferente, pues era la primera vez que pedía una mano. Yo no sabía qué es lo que se hacía, pero bueno, yo les dije a mis papás que quería pedir la mano de él y pues dijeron, ok, nosotros somos los que vamos a hablar. Le dije, bueno, ok. Mi papá en ese entonces dijo, nosotros vamos a hablar y ustedes van a estar ahí, pero ok. Nada más por si acaso alguien no sabe lo que sucede. Pues se puede hacer de muchas formas, estoy seguro, pero
le di la mano de mi esposa después de que tuvimos esta reunión en la casa de los papás de mi hermosa esposa. Decidimos ir a cenar. Nos fuimos a un restaurante que no es la gran cosa, pero es más o menos. Hermano, había que estar en un restaurante que se llama Los Generales, y en este restaurante tenían música en vivo. Cuando estábamos ahí, después de que yo había pedido la mano, mis papás la pidieron por mí, no supe cómo estuvo el asunto, pero ya cuando nos fuimos a cenar, llegamos ahí, estaba la música en vivo, muy bonito el ambiente, estamos todos muy felices. Mi papá está preocupado, el papá de mi esposa está preocupado, pero todos estamos felices. Y en eso se para mi esposa, va con los músicos y pidió una canción. Y ya dijeron por el micrófono, esta canción se la dedica a Erika, a su amor. Y como que yo estaba como que, trágame tierra, ¿no? Porque en vez de que yo fuera el que le dedicara una canción a mi esposa, ella fue la que me dedicó una canción. Y le voy a decir también cuál canción es, nada más para que sepa que hay libertad en la casa de Dios. No es una canción cristiana, no lo voy a decir. Es la canción que se llama Kilómetros, de Sin Bandera. Hace poquito estuvo Sin Bandera en Oklahoma y regresaron las canciones de Kilómetros. Y le voy a decir algo, como esa canción para mí pues sí sabía de Sin Bandera y eso, pero no era como mi estilo de música, pero sí era el de mi esposa. Y me di cuenta que esa canción para ella, yo sabía que le gustaba mucho, que ella encontraba un significado, pero ahora cada vez que escucho la canción de Kilómetros, y no estoy haciendo una promoción, lo que le estoy diciendo es que cada vez que escucho no puedo evitarme, hermano, regresar al día en que pedí la mano de mi esposa. Y que estuvimos ahí, que estuvimos comiendo. Y está tatuado en mi mente porque después de comer salimos, tenía yo una llanta ponchada, me robaron la extra. Y luego pues tuve que ir tirándome en el piso para quitar la llanta, buscar una vulcanizadora. Pero ya fue después, o sea, yo ya todo era felicidad de todas maneras. No me podían borrar la sonrisa de la cara ni con las 4 llantas ponchadas, yo creo. Esto es lo que hace como algo, ¿verdad? Esta canción como nos recuerda algo. Le voy a decir, hay canciones que nos traen una memoria, nos traen un recuerdo, y no lo quiero llevar a la calle de la nostalgia. Lo que le estoy tratando de decir, mi hermano, es que cada vez que la gente regresaba a Jerusalén era un propósito: celebrar la Pascua, celebrar el hecho de que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud, y tenían una forma bien específica de celebrarlo. Tenían una cena, no se sentaban porque tenían que comer parados y apresurados, ¿verdad? Y hierbas amargas y todo esto, pero el caso es que toda la temática, mi hermano, que involucra la Pascua, el hecho de que tenían una cena, y después de esa cena el Señor los iba a sacar de la esclavitud, y luego salieron, Moisés sacó al pueblo de Israel, llegaron al Mar Rojo, el Mar Rojo se abrió, pasaron en seco, y estando en el desierto se encontraron con una gran necesidad. No había que comer. Entonces, de forma maravillosa, sobrenatural, Moisés ora a Dios y Dios envía maná del cielo. Tengo esto en mente mientras que nosotros vemos, esta gente está en una necesidad, pero la necesidad que usted y yo vemos puede ser poquito diferente a la necesidad que Jesús ve en nuestra vida. Entonces, la gente, y le voy a decir esto es lo que ocurre, como la gente siguió a Jesús porque tenía necesidades. ¿Está siguiendo? Pero por seguir a Jesús con sus necesidades, se hizo otra necesidad. Y esa es como una de las paradojas. Por
buscar la solución a una necesidad se hace otra necesidad. Por buscar la solución a un problema se hace otro problema. Lo que sucede entonces es que esta gente sigue a Jesús por una necesidad. No es la misma que Jesús está viendo, le quiero repetir. Lo que ellos están viendo es que Jesús sana enfermos, Jesús hace milagros, Jesús hace prodigios. Mis hermanos, este hombre podía convertir el agua en vino, podía darle de comer a la gente, podía sanar a los enfermos. ¿Qué más necesitaba usted? Y entonces la gente lo seguía, la multitud lo seguía, pero en el proceso, mi hermano, se encuentran en un lugar abierto, en un lugar donde no hay nada. Y esto es lo que ve Jesús. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Usted puede regresar y ver estos pasajes, nos dan muchos detalles, pero lo primero que dice es que Jesús, cuando vio a la multitud, la gran multitud que los seguía, dice la palabra de Dios que Jesús tuvo compasión de ellos. Y cuando vamos a decir lo que es obvio, ¿verdad? Lo más obvio de este sermón, mi hermano, es que si usted tiene necesidades, Jesús puede suplirlas. Eso es lo más obvio, pero tal vez alguien necesita escucharlo. Usted necesita saber que Jesús tiene compasión cuando nosotros tenemos necesidad. Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellos. Pero la palabra, mi hermano, la palabra del griego, compasión, que usted y yo vemos tanto en el Evangelio de Mateo como en Marcos, es una palabra, mi hermano, que nosotros no la asociamos mucho. Mire, nosotros la compasión, nosotros la asociamos con, oh, mira, pobrecito, ay, qué difícil la situación. Eso es lo que nosotros conectamos la compasión como con un sentimiento de tristeza, de querer ayudar. Pero en la palabra compasión en los evangelios, mi hermano, habla de un malestar estomacal. Como yo no sé si usted se puede imaginar que Jesús tuvo compasión, pero la compasión de Jesús es que le afectó en lo más profundo de su ser, como desde su estómago, que no sé si le ha pasado a usted, pasa por una impresión, por un evento dramático o traumático que se le revuelve el estómago, hasta uno siente que el diafragma le tiembla. No, a lo mejor usted no ha pasado por cosas así y qué bueno, pero cuando usted experimenta una impresión tan fuerte, lo que los evangelios nos dicen es que Jesús vio a la multitud de gente que lo andaba siguiendo, pero los vio y tuvo compasión, como algo se conmovió desde su estómago. Y dice la palabra de Dios que la razón por la que Él tuvo esto es porque los vio que estaban como ovejas que no tienen pastor. Y claro, pues estaba la necesidad. Nosotros vamos a ver que Jesús, cuando mira a esta gente, les dice a sus discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero fíjese lo que dice el versículo 6, y quiero que mantenga su Biblia abierta porque no leímos todo el pasaje. El versículo 6 dice: pero esto decía para probarlo. Quiero que sepa esto. El milagro que usted y yo estamos a punto de presenciar en la palabra de Dios es una lección. Hay algo que usted y yo tenemos que aprender, de la misma manera que había algo que los discípulos tenían que aprender. El Señor alimentó a 5,000 hombres o 20,000 personas, sí, esto es grandioso y es maravilloso. Pero lo más importante para Jesús en este momento, mi hermano, es que aprendamos la lección que el Señor les estaba dando a los discípulos. ¿Me está siguiendo? Y que no nos pase lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos tuvieron un problema. El Evangelio de Marcos nos dice que al final de cuentas no entendieron lo de los panes.
no aprendieron la lección. Y mi hermano, es mi oración que usted y yo sí tengamos, mi hermano, la disposición para entender lo que el Señor nos está tratando de enseñar. Dice la palabra de Dios, dice, cuando Jesús alzó los ojos, vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús ya lo tenía resuelto, ya estaba arreglado, ya sabía lo que él iba a hacer. Pero ¿por qué, mi hermano? ¿Por qué entonces? ¿Por qué es que él le hace esta pregunta a sus discípulos? Y eso es lo que contestó, ¿verdad? Contestó Felipe, le respondió. Felipe era el de esta área, él era originario de esta área, él conocía, él sabía dónde estaba Sam's, él sabía dónde estaba el Costco, sí, él sabía dónde estaba, ¿qué quiere? El Aldi, donde a veces está más barata la verdura, ¿verdad? Felipe conocía el área. Y entonces Felipe dice, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Perspectiva, 200 denarios viene siendo 3/4 del salario anual. Un denario es el salario de un día, 200 denarios viene siendo el 3/4 del salario anual. Y en promedio, mi hermano, para que usted y yo lo podamos aterrizar en nuestros tiempos, en promedio sería un poquito menos de $40,000, porque el promedio son $50,000, pero 3/4 de eso pues, es poquito menos de $40,000. Lo que Felipe le acaba de decir a Jesús es que la necesidad es grande, tan grande que se necesitarían aproximadamente $40,000 para comprar pan y que todos ellos comieran un poquito. No que se sacien. Olvídese usted, como decimos los buenos hispanos, ¿verdad? Es probete, ¿no? Eso es lo que dijo Felipe. Lo que dijo es nada más para que gusten de un bocado, no para que se sacien. Dice $40,000 o un poquito menos de $40,000. Nada más alcanzaría para que le den un mordisco al bolillo. Ahora, todavía, aunque tuvieran los 200 denarios, mi hermano, ¿dónde iban a encontrar una tienda o necesitan ponerse de acuerdo con todos los Walmarts, ¿verdad? Y Sam's y las tiendas para tratar de llegar con estos $40,000 de comida para alimentar este centro de convenciones del que le estamos hablando, que estaba ahí la gente. Quiero que vea que lo que Jesús está haciendo es que los discípulos entiendan la magnitud de la necesidad. Jesús ya sabía lo que él iba a hacer, pero lo que él quiere es que vean el tamaño de la necesidad, que la necesidad es grande. Mi hermano, nada va a suceder antes de que nosotros seamos sensibles a la necesidad. Nada, se lo voy a volver a decir porque como que nada sucede, mi hermano, hasta que usted y yo nos damos cuenta de que hay necesidad enfrente de nosotros. Y esto no le estoy hablando de la iglesia meramente. Soy respetuoso a la palabra de Dios, mi hermano. No estoy hablando de que, por eso dije, no. Estoy hablando que de la necesidad que tenemos enfrente. Usted en su área de trabajo puede haber necesidad, pero si usted no es sensible, si el Señor Jesús no se acerca para retarnos, para involucrarnos, para decirnos cómo le vamos a hacer, hermano, usted va a seguir. Mire, en los otros evangelios, los discípulos les dicen a Jesús: despídelos, diles que se vayan porque ya nos fastidiaron. ¿Lo ha leído? ¿Se acuerdan? Los discípulos dicen: despídelos para que se vayan a buscar qué comer, porque, oye. Y Jesús les dice: no, ustedes deben de comer. Y en esta ocasión Jesús se acerca a Felipe y le dice: ¿dónde puedes comprar? ¿Dónde podemos comprar pan para toda esta gente? Y Felipe dice: ay, Jesús, ¿no te das cuenta que estamos en medio de la nada? Entonces, aquí no hay tiendas. Y aunque hubiera tiendas, necesitamos 200 denarios para alimentar a toda la gente. Y aún y cuando tuviéramos 200 denarios, nada más alcanzarían un mordisco, un bocado. Ni siquiera serían para saciarse.
Lo que Jesús está haciendo, mi hermano, es que usted y yo seamos sensibles a la necesidad. Él los vio, a la multitud, venían buscando una solución a un problema, pero por buscar la solución a un problema se hizo otro problema. Se estaba haciendo tarde y no había dónde ir a comprar comida. Jesús los vio, tuvo compasión de ellos, ya tenía resuelto qué iba a hacer. Pero ¿qué le costaba a Jesús, mi hermano? Nada más decir, ok, ¿están viendo? ¿Están poniendo atención? Ok, cierren los ojos, ahora háblanos. Ahí está, canastas de comida. Eso no es lo que hizo Jesús. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Quiero que sepa algo. Lo que el Señor Jesús va a hacer, aún en nuestro mundo, en nuestro tiempo, no va a ser sino a través de su iglesia. No va a ser sino a través de sus discípulos. Todo lo que el Señor va a hacer nos va a involucrar a nosotros, y nos va a retar a nosotros, y nos va a desafiar a nosotros para que nosotros nos involucremos. Felipe dijo, no, pues tendríamos que, lo de 3/4 del salario del año, piense en su salario, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Que se le acerque a Jesús y le diga, pues, oye, pues, ¿cómo lo vas a hacer? Y pues usted dice, no, pues, si aunque diera el 3/4 de mi salario, no sería suficiente. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que nosotros hacemos es lo que no tenemos. Lo primero que vemos es lo que no tenemos. Se acerca ahí, mira, enseguidita Andrés, como que casi tenía fe, pero casi no. ¿Verdad? Porque dice, ahí estaba, dice que uno de sus discípulos, Andrés, el versículo 8, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y como que parecía que iba a tener fe, pero pues, no, ¿qué es esto para tanto? Como que parecía que iba, como que iba para un lado, pero él mismo se mató. ¿Sí? Quiero que, o sea, estamos viendo a Andrés, pero mírese usted mismo en un espejo, porque decimos, pues, tenemos 5 panes y 2 peces, pero pues eso ni pa la muela. Lo voy a decir por qué, porque estos panes de cebada, como a lo mejor usted los conoce, en México no sé cómo se llaman, pero en otros países, en otros lugares, que tenemos una iglesia como bien rica en cultura, de diferentes lugares. En Monterrey son como unos bollitos que están del tamaño de una pelota de golf, que a veces, pues en Monterrey, pues a veces les ponen queso adentro, y uno come con esos bollitos. No sé, pero es algo minúsculo, es algo pequeño, no es un bolillo, no es una telera, no es una barra de pan Bimbo o de Mrs. Birds, o no sé cuál sea la marca, Owns Nature, o cuál es la marca que a usted le gusta de pan. O sea, estamos hablando de algo minúsculo. Y cuando dice pececillos es porque literalmente, mi hermano, no era un pez. Mire, peces, nosotros decimos 5 panes y 2 peces. Mire, para que sea pez necesitaba calificar como una mojarra, un róbalo, una trucha, una red snapper, ¿verdad? Que los que les gusta el agua, ¿verdad? Los que nos gustan los pescados, ¿verdad? Toda la trucha, usted conoce la trucha, ay, la trucha qué rica, ¿no? Larguita, pero sigue siendo un pez grande. Pero es un pez. Pero dicen no era un pez, era un pececillo. Y lo único que califica como pececillos, mire, vaya usted a Walmart, en la isla donde está todo lo enlatado, usted puede encontrar una lata que dice portola o sardinas. Y las sardinas son de 3 pulgadas a 5 pulgadas máximo. Y no tenía ni la lata completa de sardinas el muchacho. Nada más tenía 2 sardinas. Que lo que hacían es que las salaban, las ponían en vinagre, como usted ve a los jóvenes que les gustan los pecos, ¿verdad? Ya no tenemos jóvenes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí hay jóvenes que les gustan los pecos? Ok, muchachos, en vez de traer pecos traían sardinas. Los jóvenes en ese entonces traían esas sardinas. Entonces, si usted sí puede imaginar, usted va a Walmart y de repente los niños quieren un Lunchable. ¿Cuántos saben qué es un Lunchable? Lunchable trae 3 galletitas, 2 rajitas de queso y 2 rajitas de jamón. Eso era lo que traía este muchacho. Y Andrés dice, pues aquí está este muchacho, tiene 5 panes y 2 peces, pero pues, ¿qué es esto para la necesidad tan grande?
¿Sabe? Como nosotros así somos. Y el miércoles estuvimos hablando, tenemos esta otra serie, que es otra historia, ¿verdad? Pero en esta le estaba diciendo que cuando nosotros no tenemos una idea clara de cuál es la voluntad del Señor, como que no tenemos ese hormigueo en nuestro oído de que escuchamos la voz de un ángel que nos dice, ¿verdad? Como a veces no tenemos como bien claro cuál es la voluntad de Dios. Y lo que les dije el miércoles es que nosotros tenemos que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer con lo que tenemos disponible. Tenemos que hacer lo que podemos hacer de la mejor manera con lo que tenemos disponible. Eso es lo que nosotros podemos hacer, hermano. Y es un buen principio, pero lo que todavía le voy a decir y le voy a retar todavía más, porque nosotros vemos las cosas en relación a nuestra propia necesidad. Como nosotros vemos lo que nosotros tenemos y decimos, no, pues no es suficiente. Nosotros miramos lo que nosotros tenemos y decimos, no, es muy poco. Y muchas veces, mi hermano, nosotros pasamos esta forma de vivir la vida, ¿no? Como que siempre estamos con un ideal. Cuando tenga más, cuando gane más, cuando compre esto, cuando tenga lo otro, cuando tenga más tiempo, cuando tenga mejor salud, cuando tenga esto, así. Nosotros empezamos a listar las cosas, todas las cosas que nosotros decimos, ahorita no, joven, ¿verdad? Nosotros decimos, ahorita no, joven, la próxima, venga la próxima, a la vuelta. Como la gente en México que pasaban los vendedores ambulantes y que ahorita no, a la vuelta, Señor. Y nada más nos la pasamos así porque siempre estamos viendo como que no tenemos suficiente ni para nosotros mismos. ¿Cómo vamos a querer hacer otra cosa más? El problema con esto, mi hermano, es que si usted vive de esta manera, como que siempre está como que con este ideal para el futuro de querer tener más, querer alcanzar más, mi hermano nunca va a disfrutar lo que ahorita tiene. No hubo ni un amén, pero de todas maneras se lo voy a decir. Si usted nada más está pensando en llegar a tener y querer, llegar a tener, mi hermano, lo que usted ahorita tiene lo está desperdiciando. Sea tiempo, sea dinero, sea relaciones personales, sea salud, sea, mire, ahí está, trabaja para juntar dinero. Después cuando tiene dinero ya no tiene salud para poder. Como necesitamos, mi hermano, entender ciertas cosas. Que sí, está bien, nosotros hemos sido llamados para hacer lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos disponible. Pero no, mi hermano, podemos escapar de la realidad más grande. Que el Señor puede hacer mucho más con lo que nosotros tenemos que lo que nosotros podemos hacer con lo que nosotros tenemos. ¿Alguien lo entendió? Sí. Es mucha redundancia, ¿verdad? Pero se lo tengo que decir de manera que me entienda. El Señor puede hacer mucho más con lo que usted y yo tenemos que lo que nosotros podemos hacer con lo que tenemos. Y lo que Jesús está haciendo, mi hermano, es que nosotros tengamos fe en Él. Fe en Él. Que creamos en Él. Que confiemos en Él. Una fe completa. Si puedo ser sincero con usted, yo mismo fui confrontado con este pasaje, porque usted y yo vamos a ver después de que le traen este Lunchable a Jesús. Me encanta. Yo sé que esto nada más para algunos les va a caer el 20, nada más algunos, pero me encanta, mi hermano, porque lo primero que hizo Jesús cuando le dieron el Lunchable, lo primero que hizo Jesús es dio gracias. Si usted no sabe lo que estoy hablando, está bien. Pero mire, hay gente aún como cristianos, a veces como que tenemos esta costumbre, tradición, nos lo enseñaron, o vimos a alguien que lo hiciera, y ok, hermanos, vamos a orar por los alimentos. ¿Se acuerdan? Y a mí me dicen, pase pastor, para que ore por los alimentos. Ok. Hermano, nosotros no oramos por los alimentos. Nosotros damos gracias a Dios porque recibimos el regalo de los alimentos como regalo de Dios. Es que alguien tiene como que agarrar la onda, en serio. Mire, puede haber lugares, sí puede haber lugares. Pues, si anda usted en esos lugares, pues ya es responsabilidad de usted de que de veras usted necesita orar por los alimentos, ¿verdad?
porque no saben ni en qué condiciones están. La leche está agria, la carne está echada a perder, el queso está podrido. Sí, pues ahí, pero pues ¿para qué anda ahí? ¿Verdad? A lo mejor ahí sí necesita ustedes hacer ese tipo de oración. Pero si usted está en su casa, con su familia, no ore por, Señor, te pedimos que estos alimentos que nos hagan bien en nuestros... Como a veces oramos, Señor, que estos alimentos no nos hagan daño. Todavía peor que, Señor, que estos... Y esto yo lo he hecho, pero lo hago, mi hermano, con el fin de que la gente se dé cuenta. Los muchachos lo saben. A veces yo lo hago para que como que reaccionemos. Señor, te pedimos que estos alimentos no nos engorden. Como oramos, Señor, quítale todas las calorías. O sea, se ríe. Pero es que como, ¿qué es lo que estamos orando, hermano? Cuando usted ora por los alimentos, ¿cómo está orando? Lo que estoy tratando de enseñar es que cuando nosotros oramos por los alimentos, no estamos orando por la tortilla, ni por el chicharrón. Estamos orando para darle gracias a Dios porque es provisión del cielo. Y que es el Padre Celestial que nos está dando lo que necesitamos. No, Señor, te pido que estos frijoles no me causen unos aires. Hermano, Jesús tomó estos 5 panes y estos 2 peces y dio gracias. Mi hermano, si eso no lo conmueve a usted, pero a mí me conmueve profundamente. Porque no era de Jesús, era del muchachito. Y Jesús dio gracias por el lonche del muchachito. Nosotros a veces vemos como poco y como insignificante lo que el Señor nos ha dado, pero Jesús da gracias. Jesús dio gracias. Y le quiero recordar que Jesús puede hacer mucho más con lo que nosotros tenemos. Amén. Cuando nosotros confiamos en Él. Amén. Eso dice que les dio de comer. Versículo 11 dice: tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, léalo conmigo: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El Señor es el que está más interesado en que no se pierda nada de lo que usted le da. Dato interesante, porque yo sé que tengo buenos hermanos hispanos que van a los restaurantes y si no se acaba la comida y nada más la dejan. En los leftovers son bíblicos. Que no se pierda nada. Que a veces a los hermanos les da pena salir con la cajita, la bolsita. No, mi hermano, Dios no quiere que se pierda nada, que se desperdicie nada. Pero me llama la atención, mi hermano, que fueron 12 cestas las que recogieron de los pedazos. ¿Por qué creen que fueron 12? Una para cada discípulo, ¿no? Lo que el Señor quiere es que cada uno de los discípulos tuviera una evidencia palpable, mi hermano, de lo que el Señor acababa de hacer. Y todo eso es genial, todo eso es maravilloso. Usted y yo vamos a gritar, gloria a Dios, aleluya, el Señor puede hacer estas cosas. Y esto es lo que pasó. Mire, recogieron pues y llenaron estos 12 pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y dice el versículo 14, aquellos hombres, o sea, los 5,000 hombres, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Y cómo no? ¿Cómo no, mi hermano?
lo que ellos estaban tocando, le hablé de la canción de Kilómetros y el olor a capirotá, pero lo que le estoy diciendo es que esta multitud estaba aquí, estaba para celebrar la Pascua, celebrar que el Señor los había sacado de la esclavitud y que los había llevado por el desierto, y cuando encontraron una gran necesidad, el Señor les dio de forma sobrenatural, les dio de comer maná del cielo. Pero cuando ellos vieron, este hombre, este es el que dijo Moisés, porque Dios le dijo a Moisés, voy a enviar a un profeta como Moisés, pero es mayor que Moisés. Y cuando ellos vieron, este es. Y dice el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir a, puede decir esa palabra, subráyela con una pluma roja o negra, lo que encuentren. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vieron el milagro, dijeron, este es el profeta, vamos a apoderarnos de él. O sea, lo querían tomar por la fuerza, hacerlo rey a fuerza, Jesús. Muy humano, ¿verdad? Muy tendencia humana, de que nosotros cuando vemos algo queremos apoderarnos de lo que vimos, ¿verdad? Queremos adueñarnos, queremos de alguna manera, ¿cómo le hago para conseguir más de esto, ¿verdad? Porque a veces hasta queremos caer en fórmulas y sistemas y estrategias y planes, y si vemos que el Señor nos bendice porque hicimos algo, ahora queremos repetirlo para que el Señor nos bendiga otra vez, y todas estas cosas. Mi hermano, no es de lo que está hablando la palabra de Dios, no es. Pero estos hombres, mire, estos eran los Al-Qaeda de ese tiempo. Querían apoderarse de Jesús. Eran los ISIS de ese tiempo. O sea, a la fuerza. Ellos querían lo que ellos querían. Y mire, tenemos ese detalle, que Jesús, es verdad, Jesús suplió su necesidad. Jesús suplió la gran necesidad del hambre que traían. Pero Jesús les dice más adelante, esa no es tu mayor necesidad. La multitud, los 20,000 personas, no lo vieron, se les fue de lado. Solamente podemos esperar, ¿verdad?, que los discípulos se hayan entendido el mensaje. Solamente podemos esperar que los discípulos hayan aprendido la lección. Le voy a decir qué pasó. Los discípulos no entendieron. Marcos nos dice que los discípulos no habían entendido lo de los panes y que al contrario se había endurecido su corazón. Y esto es lo curioso, ¿no? Que los que sí creían que Jesús era el Mesías, no creían que Dios podía proveer. Y los que sí creían que Jesús podía proveer, no creían que Jesús era el Mesías. ¿En cuál de los dos está usted hoy? Que los discípulos acompañaron a Jesús, vieron que Jesús alimentó a las 20,000 personas. Más adelante en el Evangelio de Marcos vemos que después de alimentar a esos 5,000 hombres y con mujeres y niños, después se encontraron otros 4,000 y estaban gritando lo mismo otra vez los discípulos. Oh, ¿cómo le vamos a hacer? Oh, ¿cómo le vamos a hacer para alimentar a esta gente? Y Jesús dijo, acabamos. ¿No recogieron 12 cestas? ¿Le dijo o no le dijo? ¿Se acuerda? Y luego después usted dijo, no, de seguro que esta vez, ahora sí ya lo entendieron, ahora sí ya aprendieron la lección. Salieron en alta mar y luego empezó a hablar Jesús, a enseñarles, y se acordaron que no llevaban pan. Y estaban todos preocupados. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Lo ha leído? Estaban los discípulos, se metieron en la barca junto con Jesús y no traían pan. ¿De veras? ¿En serio? Acabamos de ver, ustedes vieron que alimenté a los 4,000 hombres, y antes de eso alimenté a los 5,000 hombres, y todavía ahorita estás preocupado por 13 personas que no tienen que comer. ¿De veras? ¿De veras? ¿Lo ves? Necesitamos nosotros tener cuidado, mi hermano.
Necesitamos siempre estarle pidiendo al Señor: examina mi corazón, enséñame, háblame, guíame. Le voy a decir por qué. Porque si no, mi hermano, lo que nosotros podemos pasar es lo mismo que le pasó a los discípulos. A pesar de ver, mire, ellos fueron los que dijeron: creemos que hemos encontrado al Mesías. El apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todo esto, mi hermano, es maravilloso. Pero a la hora que se encontraban en alta mar y que estaban navegando, hermano, vino la turbulencia, vino la tormenta, vino la prueba, y ahí estaban todos aterrorizados. Se apareció alguien que estaba caminando sobre el agua. En Marcos nos dice que fue delante de ellos, se adelantó a ellos, iba caminando sobre el agua, lo vieron, pensaron que era un fantasma y todavía se asustaron más, se aterrorizaron más. Pero cuando se acercó a ellos, les dijo: yo soy. Les cambió la mente. Es que en su definición, mi hermano, aun y cuando sabían que Jesús era el Mesías, no les cabía en la mente que Jesús tuviera control sobre el mar, sobre la turbulencia, sobre la tormenta. Mi hermano, lo que Jesús quería, y quería decirle a usted, y quiere decirme a mí, y nos quiere decir a todos, mi hermano: nosotros no es pan lo que necesitamos para comer. Lo que usted y yo lo que necesitamos es un Salvador. Porque nosotros podemos ver: hoy si los 5,000, hoy los 20,000, 5 panes, 2 peces, el Señor provee. El Señor provee, pero eso no es lo más importante. Lo más importante, mi hermano, es que el Señor salva. Mire, estaban en medio de la nada, no había donde comer pan, y ellos dijeron: nuestra necesidad es tener que comer. Pero la necesidad más grande, mi hermano, es que tuvieran un Salvador, así como usted y yo. Y no podemos separar una cosa de la otra. Necesitamos creer que el Señor puede proveer, pero también necesitamos saber que el Señor es nuestro Salvador. Y cómo nosotros enfrentamos esta realidad, mi hermano, es lo que va a pasar. Porque Jesús después le dijo: no es la comida. Le dijo a esos 20,000 personas, dijo: la comida no es lo más importante. Le dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y ustedes necesitan comer este pan. ¿Se acuerdan qué pasó? Pues este lado está loco, hombre. Y los 20,000 lo dejaron. ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? Señor, dura es tu palabra. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo Jesús? Si ustedes quieren irse también, váyanse. ¿Qué dijo Pedro? Pero pues, ¿a dónde nos vamos? Como eventualmente, mi hermano, usted y yo vamos a llegar a ese lugar que tenemos que decir: pero pues, ¿para dónde corremos? ¿Para dónde nos vamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús no solamente es el que provee nuestra necesidad, Él es nuestro Salvador. Y cómo nosotros enfrentamos esto, mi hermano, es como lo único que puede pasar en esta tarde, lo voy a decir. Porque podemos haber unos que sí creemos que Jesús es nuestro Salvador, pero no creemos que Jesús puede proveer nuestra necesidad. Usted dice: no, yo no. Mientras que hay otros que sí creen que Dios puede hacer el milagro, pero nada más no quieren a Jesús como su Salvador. Y los dos es lo mismo, hermano. Es la misma condición. Necesitamos tanto aceptar que Jesucristo es nuestro Salvador, pero que Él puede proveer todas nuestras necesidades, creer en Él, confiar en Él, de la misma forma que también necesitamos creer que Él es nuestro Salvador. No. Esto es lo que quiero terminar diciéndole. Dios nos invita a participar. Dios nos invita a participar de lo que Él quiere hacer. De lo que Él quiere hacer. Nosotros, esta es la manera que participamos. Nosotros participamos creyendo en Él y poniéndonos
bajo su autoridad, para que hagamos lo que Él quiere que hagamos, creyendo que Él es nuestro Salvador y también nuestro proveedor. Mi hermano, no limite a Jesús, no le ponga un tope a lo que Jesús puede hacer. No mire usted su condición y diga: no tengo suficiente, no tengo tiempo, no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento, no tengo el estudio, no tengo la educación, no tengo, y nos la pasamos diciendo todo lo que no tenemos. Felipe dijo: pues si tuviéramos 200 denarios y si tuviéramos dónde comprar, de todas maneras ni sería suficiente. Hermano, deje de pensar así. En vez de eso necesitamos venir a creer en el Señor, confiar en el Señor, no como un mago, sino como que el Señor nos sigue invitando para que nosotros participemos de lo que Él quiere hacer. Él quiere hacer algo en nuestra vida, pero Él quiere hacer algo, mi hermano, en particularmente esto es importante que usted lo vea, que Él quiera hacer algo con la gente que está a su alrededor, porque lo que el Señor quiere es que usted primero sea sensible a la necesidad, que usted se dé cuenta, a lo mejor en su trabajo, en la escuela, en sus vecinos, en sus amistades, con familiares cercanos, familiares, yo no sé dónde puede hacer, pero no seamos insensibles, mi hermano. No seamos como: mándalos para allá, Jesús, mándalos para allá. No. Antes bien, hermano, que se pueda abrir nuestros ojos, mi hermano, a la necesidad, que podamos entender que el Señor quiere usarnos. Lo que el Señor quiere hacer nos va a ocupar. Él está llamando obreros a su grey. Mi hermano, si Él puede proveer, lo más importante es que Él puede salvar. Voy a entrar a que se pongan en pie. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. Un Dios que se compadece de nuestras necesidades, que provee lo que necesitamos, que si estamos en la tormenta o en la tempestad, Él viene a salvarnos. Y mi hermano, usted y yo podemos tener miedo durante la tormenta, sí. Somos humanos, podemos tener miedo. Pero ¿qué pasa, mi hermano, cuando el Señor Jesús se pone en esas aguas y calma la tempestad? Porque es que cuando Él calma la tempestad, aplaca los vientos, mi hermano, si nosotros le teníamos miedo a la tempestad, ¿por qué nosotros no le tenemos reverencia y temor al dueño de todo esto? ¿Por qué, mi hermano? Es que nuestra admiración y nuestra devoción no está en el que lo controla todo. Los mares, los vientos lo obedecen, las leyes de la física, la naturaleza. No hay forma, mi hermano, no hay nada que lo puede detener. No hay enfermedad tan grande, no hay problema tan oscuro, no hay nada, mi hermano, que sea imposible para Él. Le voy a decir, lo que necesitamos nosotros es tener esta devoción y admiración hacia Jesús, pero viéndolo por quien Él es. Usted y yo necesitamos primero verlo por quien Él es. Él es el que manda sobre la tempestad, el que manda sobre la tormenta, el que puede proveer y saciar. No nada más, mi hermano, era de que se echara un bocado, sino que Él es el que provee hasta saciar, que sobre y que no se pierda nada. Que no se pierda nada. No sea que usted y yo nos metemos en este ciclo repetitivo de que pasamos por la tormenta, no vemos a Dios en la condición que nosotros debemos de verlo. El Señor es misericordioso, nos saca del problema, pero volvemos a caer en el mismo problema. Diferentes circunstancias, mismo problema. Nos saca el Señor otra vez de ahí, volvemos otra vez. Y yo sé que les encanta la referencia de Alicia Villarreal, pero volvemos otra vez al mismo pozo y volvemos a caer con la misma piedra. Es porque nosotros no estamos viendo a Jesús
como debemos de verlo. No lo conocemos como necesitamos conocerlo. Si Él es el Señor de todas las cosas, mi hermano, nosotros debemos de rendirle toda nuestra devoción y toda nuestra adoración a Él. Porque Él provee, porque Él salva, porque Él sana, porque Él es nuestro Dios. ¿Será posible, mi hermano? Voy a decir, si no pasamos el examen, lo vamos a volver a pasar. Si no pasamos esa prueba, la vamos a volver a pasar. Hermano, pero es tiempo de que siempre estamos con lo mismo. Mismo problema. Cambian los nombres, cambian las caras, cambian las circunstancias, pero es el mismo problema. Mi hermano, es hora. Es hora que veamos a Jesús. Queremos verte, Señor. Queremos verte a ti en toda tu majestad, en toda tu gloria. Queremos verte, Señor. Queremos conocerte. Queremos amarte, queremos servirte, queremos adorarte. Porque tú eres nuestro Dios, porque tú tienes compasión de nosotros, porque tú nos invitas a participar junto contigo de lo que tú quieres hacer en este mundo, porque tú provees hasta saciar, porque tú sanas, porque tú salvas. Señor, ayúdanos a entender de una vez por todas, que no se endurezca nuestro corazón, que creamos a tus palabras y creyendo en tus palabras